Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Eh, el video tiene por finalidad señalar cosas importantes del libro que leí, El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Sin embargo, no tiene la intención de ser un resumen del libro, solamente las cosas importantes y de repente con las cuales puedan simpatizar para poder leer el libro. Y quería comenzar con una frase que dice el autor en su manuscrito: quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. Y bueno, eso se explica dentro del contenido, en el cual el hombre en busca de sentido, a modo general, tiene dos partes, en las cuales Víctor Frank, en la primera parte, explica cómo es la vida dentro de un centro de exterminio nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda parte habla acerca de la logoterapia y da algunas nociones de la logoterapia, que es la rama de la psicoterapia que él desarrolla. Y al inicio del libro nos cuenta muchas veces cómo es que las condiciones dentro de los centros de exterminio eran muy inhumanas, en las cuales se consideraba previas a la guerra, antes de haber estado en esa situación, que si hubieran estado en un sitio así, de repente hubieran muerto. Pero él se dio con la sorpresa de que estando él bajo esas condiciones pudo sobrevivir. Y se preguntaba cómo es que logró sobrevivir en determinadas condiciones. También inclusive relata que tres ocasiones tuvo la oportunidad de poder tener, entre comillas, algún tipo de beneficio para ser considerado dentro de los grupos que ellos creían que iban a tener mejores opciones dentro de los prisioneros, y terminaba resultando que, sea por el destino, sea cuestión de azar, sea la suerte, decidió quedarse en el lugar que le correspondería, y el otro grupo muchas veces era condenado al exterminio, a los baños de gas. Entonces él va contando dentro de este contexto todo lo que él pasa dentro de los campos de exterminación y el por qué sobrevive, el cómo es que ha sobrevivido. También da importancia a que cuando él, antes de ingresar al centro de exterminio nazi, tenía un manuscrito del cual fue arrebatado, robado por los mismos guardias, y él tenía la intención o tenía el deseo de volver a hacer o de volver a escribir este manuscrito, en la cual se las ingeniaba con los materiales que tenía en el campo de exterminio para poder tener ciertas ideas principales para poder volver a escribirlo, que ese era uno de sus deseos. Eh, a largo plazo, si es que en determinado caso sobrevivía, pero él mismo no sabía si es que sobreviviría. Entonces, él también nos relata, o bueno, nos da una de las frases que también me gusta del libro, es que la última de las libertades humanas es la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Bueno, ahí la palabra conjunto está separada, perdón por eso. Pero bueno, eh, él nos dice que la última libertad o la última capacidad que nosotros tenemos, a pesar de que las circunstancias que puedan estar sucediendo en nuestro entorno sean desfavorables, es cómo vamos a reaccionar ante ellas. Ese es el bajo lo, o la capacidad o la característica que nosotros vamos a tener control. Fuera de lo que nosotros no podemos controlar, y especialmente en ese caso en el cual estaba en el campo de exterminio, no podía controlar cuáles iban a ser las decisiones. Inclusive relata que él estuvo en un primer campamento antes de pasar al segundo campamento, que era Auschwitz, perdón por la mala pronunciación, en la cual él ahí recién en ese segundo campamento es liberado. Pero él en un primer instante pensaba que estaba siendo llevado a su muerte, a un baño de vapor, de gas. Entonces, cuando comienza a hablar acerca de la logoterapia, él comienza a decir que el logos es el sentido, el significado, el propósito de la vida, de la mera existencia. Y la logoterapia, le da el significado de la existencia humana, de la misma existencia, algo por qué vivir.
Entonces, el logos no es algo que nace de la propia existencia, de que yo estoy viviendo y o sé que va a ser así, ¿no? Sino algo para hacer frente a la existencia, algo que, a lo cual, por ese propósito es que yo decido seguir existiendo. Valga la redundancia. Entonces, bueno, acá volvamos a repetir la misma frase del inicio, que igual me sigue pareciendo interesante. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Aunque algo distinto a la frase con la que iniciamos, porque ahí la relata que fue Nietzsche quien lo dijo dentro de su libro. Eh, También me llama la atención que nosotros dentro de psicología, y bueno, utilizamos la definición de salud que utiliza la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que la define como un estado de bienestar en el cual se encuentran en equilibrio las áreas psicológicas, física y además que es perdón, psicológica, física y social, pero además que es también la ausencia de enfermedad. Esa es, a grosso modo, la definición de salud que da la OMS. Lo que es contrastable con lo que dice Víctor Frank. Víctor Frank dice que el estado de salud no es ese estado de bienestar. Al contrario, es una tensión. Bueno, la salud se basa en cierto grado de tensión, la tensión que existe entre lo que se ha logrado y lo que todavía no se ha conseguido. ¿A qué hace referencia esto? En que la salud para, para el autor es esa tensión que existe entre, muy bien, ya conseguí eso que quería, pero quiero seguir teniendo algo más. Y no es cuestión de eso algo más como ambición material, sino el propósito. Justamente a eso se va. Al propósito de por qué estoy vivo, ¿no? O sea, mi propósito de vivir, ese sentido al que yo quiero. Logré algo de repente que ya le dio propósito a mi vida, pero yo quiero seguir en esa línea, en ese significado para que para mí, para cada persona va a ser distinto, es esa mera existencia, ese deseo de conseguir y el por qué está vivo. Contrario a lo que define la OMS y también a la homeostasis, que es lo que normalmente se conoce como el estado de equilibrio de la persona. Y bien, dentro de uno de esos términos que menciona en el libro, habla acerca de la pérdida del sentimiento, que la pérdida del sentimiento y de que la vida deja de ser significativa. Y esto de aquí es lo que él define como el vacío existencial. Y bueno, esos son algunos de los puntos que me pareció interesante mencionar dentro del libro. Lo recomiendo bastante para que puedan empaparse un poquito acerca de lo que es la logoterapia y también tiene un valor histórico para poder conocer cómo eran los centros de exterminio en esa época, cómo era que las personas tenían unas condiciones paupérrimas. Sin embargo, a pesar de eso, como dice Víctor Frank, lograron sobrevivir. Y en todas esas condiciones, ¿cuáles fueron las características que lo llevaron a poder continuar eh, con ese deseo de existir? Inclusive decía que había personas dentro de este centro de exterminio que simplemente ya no deseaban continuar existiendo o continuar viviendo. ¿Y cómo es que uno se daba cuenta de eso? Es que cuando hacían sus trabajos se fumaban sus propios cigarrillos. ¿Por qué? Porque en los centros de exterminio, digamos que como la moneda o el valor de cambio que recibían por alguno de los trabajos que podían hacer, eran cigarrillos. Y esos cigarrillos eran intercambiables por comida, etcétera. Entonces, cuando uno observaba a la persona que se fumaba sus propios cigarrillos en vez de intercambiarlos, eso quería decir que la persona ya estaba preparándose para determinado momento morir. Y bueno, eso sería todo. Les recomiendo leer mucho el libro y conmigo sería hasta otra oportunidad. Muchas gracias.